Bendecido día del Señor para cada uno de mis hermanos de Trono de Gracia y para todos aquellos que nos ven por internet. En el día de hoy no tenemos video, solo tenemos audio por esta ocasión. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos. Una serie sin duda alguna majestuosa donde se nos permite ver a la iglesia llevando a cabo la misión de Cristo, dando a conocer el nombre de Jesús hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo. El día de hoy nos corresponde los primeros 12 versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos. Y este es un sermón que he titulado La Iglesia bajo ataque, parte 1. ¿Por qué la parte 1? Porque el próximo domingo vamos a continuar la segunda sección de este pasaje. Este es un pasaje bastante extenso y lo vamos a ver en 2 bloques, si así Dios lo permite. Así que antes de comenzar vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su ayuda. Necesitamos que Él hable a nuestras vidas, que seamos fortalecidos por el Espíritu, que nos conceda la humildad y el entendimiento para poder abrazar su palabra de todo corazón. Oremos. Oh Dios bendito, Padre de la gloria, tu pueblo se ha reunido otra semana para honrarte. Nos hemos reunido para abrir las Escrituras y conocer acerca de tu carácter, conocer acerca de tu plan redentor, conocer acerca de la obra de tu Hijo y también de la obra del Espíritu Santo en tu iglesia. Oh mi Dios amado, ministranos a través de esta porción de las Escrituras. Permítenos entenderla con total humildad, abrazarla a través de la fe y que después de este sermón podamos salir alentados, animados y con un deseo ferviente de llevar a cabo tu misión en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12, por favor. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, o sea, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué porción de la Escritura tan gloriosa la que vemos aquí. Lo que nos narra el libro de los Hechos sobre la persecución del pueblo de Dios, como comenzaremos a ver a partir de hoy, jamás ha dejado de ser cierto. Todos los días son muchos los que pierden la vida por seguir fielmente a Jesús. Durante las persecuciones romanas de los primeros 3 siglos de la Iglesia, los cristianos fueron arrojados ante animales salvajes como eran los leones. Fueron crucificados y algunos crucificados de cabeza, convertidos en antorchas humanas, como lo fue en los días de Nerón. La historia nos cuenta que Nerón, este rey perverso, pedía que se tomara cristianos y se colgaran en el pasillo de su palacio, y que en la noche estos fueran prendidos con fuego para iluminar su palacio. Esto es algo totalmente perverso y doloroso, lo que tuvieron que experimentar los creyentes por causa del Evangelio. Pero quiero decirles que esto sigue siendo una realidad hoy. La iglesia sigue siendo perseguida hoy, quizás no abiertamente, como sucede en algunos países hoy, pero también lo vemos sutilmente, como cuando intentan callarnos la boca para que no proclamemos el nombre de Cristo. Escuchemos lo que reporta el ministerio Open Door, que en español significa puertas abiertas,
Un ministerio que ha trabajado ya por 60 años en llevar el Evangelio a los lugares más peligrosos del mundo. Y un ministerio que se ha opuesto valientemente a aquellos que atentan contra el pueblo de Dios a causa de su fe. Mire lo que reporta el ministerio Open Door. En el último año fueron asesinados, escuchen bien, 2.983 cristianos a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio son asesinados 8 creyentes al día por un motivo relacionado con el Evangelio. Nadie habla de esto, nadie protesta por esto, e incluso parece que los mismos creyentes están ignorantes de esta realidad tan catastrófica. La iglesia hoy sigue siendo perseguida. La iglesia de hoy sigue siendo azotada por hombres perversos que aborrecen a Cristo. Hermanos míos, una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil de parte del mundo. Si la iglesia asume verdaderamente su papel de ser luz del mundo y sal de la tierra, esto implicará confrontar el pecado, incluso el de los gobernantes. Esto implicará oponernos a la agenda LGBT. Esto implicará oponernos a la ideología de género y a muchas de aquellas distorsiones, a muchas de aquellas falacias que intentan oponerse a la verdad de Cristo. Cada vez que el pueblo de Dios levante su voz con valentía y con fervor, el mundo se vendrá contra ella. Esa es una realidad. Una iglesia mundana, una iglesia sensible, romántica y cobarde jamás será un obstáculo para nuestra sociedad. Una iglesia así de débil, de frágil, que distorsiona el Evangelio, una iglesia que está llena de mundanalidad, jamás será un obstáculo para este mundo. En el día de hoy estudiaremos un pasaje bíblico en el libro de los Hechos que nos permite ver a la iglesia bajo ataque. La persecución no terminó con la iglesia primitiva. La persecución continúa hoy y continuará hasta que Cristo regrese en gloria. Y es eso lo que veremos en Hechos capítulo 4, a la iglesia bajo ataque. Y vamos a estudiar nuestro texto, nuestros primeros 12 versículos de Hechos 4, considerando los siguientes encabezados. En primer lugar, estudiaremos del versículo 1 al 3 el inicio del ataque. En segundo lugar, considerando el versículo 4, analizaremos el poder de Dios en medio del ataque. Y en tercer lugar, examinaremos los versículos 5 al 7 para entender el interrogatorio del ataque. Y analizando los versículos 8 al 12, analizaremos la defensa de Pedro frente al ataque. Así que sin más preámbulo, mis amados hermanos, allí con sus Biblias abiertas, vamos a leer los primeros 3 versículos de Hechos 4 para analizar nuestro primer punto que lleva por título el inicio del ataque. Dice el texto, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. La iglesia comienza a ser perseguida. La iglesia comienza a ser encarcelada por causa de la predicación del Evangelio. Esto se ve inmediatamente. Recordemos que Pedro acaba de exponer el Evangelio, este es su segundo sermón apostólico, donde él expone la mala noticia, señalándole a los hombres su pecado, pero no los deja allí, sino que también les expone la buena noticia de salvación, donde les presenta a Cristo como aquel que puede borrar sus pecados, donde le recuerda al pueblo de Israel que ellos fueron los primeros en recibir el Evangelio, donde le recuerda a Israel que Dios nos ha dado un profeta mucho mayor que todos los profetas. Y luego de terminar el capítulo 3, mientras los apóstoles están predicando, ellos son interrumpidos por estas autoridades, quienes pretenden llevárselos a la cárcel, y así lo hicieron, pero quieren llegar más allá, pretenden enjuiciarlos. Pero yo quiero decirles algo que es muy importante a considerar, y es que este evento que tenemos en Hechos, y que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, es algo de lo cual Cristo ya le había hablado a su iglesia. Y estas son palabras que la iglesia apostólica recordaría y que la iglesia en el siglo XXI debe recordar. Miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 20.
Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Cristo está diciendo que la razón por la que este mundo aborrece a la iglesia y su mensaje es porque este mundo aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Es esto lo que sucede. Hermanos, hablar de Cristo es hablar de la iglesia y hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Lo hemos dicho veces anteriores. Si no examinemos Hechos capítulo 9, cuando Saulo, quien luego se convierte en Pablo, va camino a asesinar a muchos cristianos y nuestro amado Jesús se le aparece con poder. ¿Qué es lo que le dice nuestro amado Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta que viene a nuestras mentes, ¿a quién iba a asesinar Saulo de Tarso, quien luego fue llamado Pablo? Iba a asesinar a cristianos. Iba a asesinar a miembros de la iglesia. Y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia está estrechamente unida a Jesús. Somos un cuerpo en Cristo donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y debido a esa estrecha unidad, atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Pero más allá, la razón por la que la iglesia es perseguida porque predica el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo confronta el pecado. Y eso es lo que nuestra sociedad no quiere escuchar. Así que aquí lo que tenemos es a una sociedad, incluso un grupo religioso, que toma a los creyentes y los mete a la cárcel. Y dice el texto, Lucas quiere dejar en claro un detalle, que ellos no pudieron juzgarlos en ese momento porque era ya muy tarde. Quiere decir que ya el sermón de Pedro se había extendido grandemente. Recuerden que él había sanado el cojo a la hora novena, la de la oración a las 3 de la tarde, según el horario judío. Y luego dice el texto que estos hombres cuando lo prendieron ya era muy tarde, ya Pedro se había extendido un poco. Y estos hombres no podían juzgarlos esa noche. ¿Por qué? Porque la ley judía no permitía juicios nocturnos. Pero esto es sumamente curioso. Porque aunque la ley judía no permitía juicios nocturnos, esta ley no se aplicó en el caso de nuestro Señor Jesús, quien fue juzgado de noche. Esto nos recuerda sin duda alguna que las autoridades aplican las leyes cuando les conviene. Así que Pedro y Juan durmieron esa noche en la cárcel para enfrentar un juicio al día siguiente. Y aquí tenemos a varios personajes que son importantes entenderlos. Uno de ellos eran los gobernantes, quienes también eran llamados jefes de los sacerdotes. Ellos representaban a los 24 órdenes sacerdotales. Tenemos también a los ancianos mencionados aquí. Estos eran jefes de familia y de las tribus en aquel momento. Tenemos también a los escribas, quienes eran los académicos, eran los expertos de la ley y eran principalmente fariseos. Y también allí tenemos a los saduceos, quienes rechazaban la doctrina de la resurrección, no creían en los ángeles, sino en los primeros 5 libros de la ley. Y todo este grupo confirmaban todo este concilio que se está preparando para atacar a la iglesia. Este concilio era el organismo gobernante de la nación. Obviamente estaba bajo la autoridad final de los romanos en aquel momento. Así que el texto nos da 2 razones de la irritación de estos hombres. Lucas quiere que sepamos cuál es la razón por la que estos hombres están tan molestos. Y una de las razones era que los discípulos estaban alborotando al pueblo, trastornando al pueblo con ese mensaje. Y esto les molestó mucho. Pero la segunda razón por la que estos hombres se irritaron eran porque los discípulos estaban hablando acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Y recordemos lo que yo les acabo de decir. En medio de este grupo se encontraban los saduceos y ellos no creían en la doctrina de la resurrección. Así que lo que tenemos aquí es el inicio de la cena, tenemos a este grupo acusando a los discípulos y la razón por qué lo están haciendo. En segundo lugar, veamos el poder de Dios en medio del ataque, considerando el versículo 4. Vamos a ver cómo Dios comienza a mostrar un despliegue de poder, a pesar de la situación tan adversa que le está sucediendo a estos líderes de la iglesia apostólica. Aquí veremos que nada ni nadie, ni siquiera la situación más hostil, ni siquiera el pecado más grande, incluso de las autoridades, podrá detener el plan redentor de nuestro Dios. Verso 4 de Hechos 4.
Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿cuál palabra? Aquella que había predicado el apóstol Pedro luego de la sanidad del cojo de nacimiento. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí en este texto tenemos un pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y este pero nos indica un contraste. Así es. Es como si Lucas nos estuviera diciendo con este pero, bueno, miren este contraste. Los hermanos, los líderes de la iglesia primitiva están en la cárcel, pero la palabra de Dios está cumpliendo su propósito. Los hermanos están en prisión y han sido encarcelados y van a ser enjuiciados, pero al mismo tiempo la palabra de Dios está echando raíces en el corazón de los pecadores. Está cumpliendo el propósito por la cual fue enviada, convertir a los hombres de sus malos caminos. Hermanos míos, la palabra de Dios tiene poder. Así es, no nuestras palabras, la palabra de Dios. Miren, la Escritura nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Esto es sumamente increíble y vemos esa realidad aquí. Hermanos míos y amigos que nos escuchan, los milagros no producen fe, decía un siervo del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No fue el milagro del cojo lo que trajo salvación a estos hombres. Fue la predicación del Evangelio lo que trasladó a estos hombres de las tinieblas a la luz. Fue la palabra de Dios lo que los hizo nacer de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. Si no, recordemos a nuestro Señor Jesús, quien hizo un milagro extraordinario cuando multiplicó los panes y los peces. Y vemos ahí una multitud recibiendo este alimento y observando este milagro. Pero ¿cuántos se convirtieron? Luego de ver este milagro, al contrario, miren lo que sucede. La Biblia nos declara más bien que Cristo tuvo que reprender a un gran grupo de esos hombres que habían visto ese milagro, y Cristo les dice que ellos les estaban buscando no por la palabra, sino para que les dieran más alimento. Los milagros no producen fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que aquí tenemos a la iglesia multiplicándose por el poder de Dios a través de la palabra. Es Dios quien da el crecimiento. Todo comenzó con 11 apóstoles. Luego pasan a 3,000 personas según la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 y ahora a 5,000. Y el texto de Lucas nos dice, y el número de los varones era como 5,000, no se menciona a las mujeres aquí. Quiere decir que este era un grupo muchísimo mayor. Quizás esta era una iglesia de como 10,000 personas hasta este momento. Y lo increíble de esto es que hasta este momento Cristo tenía tan solo 2 meses de haberse ido. En tan solo 2 meses de Cristo haberse ido, tenemos aquí 10,000 convertidos aproximadamente por la palabra de Dios. Hermanos y amigos, Cristo fue muy claro acerca de la misión que les dejaba a sus discípulos. Hoy conocemos esta declaración como la Gran Comisión, la cual se declara con claridad en Mateo 28, Lucas 24, Juan 20 y Hechos, capítulo 1, versículo 8. El libro de los Hechos es un registro del trabajo que la iglesia realizó. Un trabajo que realizó la iglesia en el poder del Espíritu Santo para cumplir con aquella encomienda que Jesús les dio. El libro de los Hechos relata cómo los primeros cristianos comprendieron la misión principal de la iglesia y cómo trastornaron al mundo con el mensaje del Evangelio. En el libro ¿Cuál es la misión de la iglesia?, de Kevin DeYoung y Greg Gilbert, lo sintetizan de este modo. Ellos dicen lo siguiente acerca de la misión de la iglesia. Creemos que la iglesia es enviada al mundo para dar testimonio de Jesús, proclamando el Evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. La principal misión de la iglesia no es ayudar a los pobres y a los necesitados. Es una bendición ayudar a los pobres y a los necesitados. Es realmente gozoso, de mucho gozo el poder ayudar al necesitado. Pero yo quiero decirles algo, esa no es la misión principal de la iglesia. Y debemos entenderlo porque fuimos llamados a glorificar a Dios y a disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito principal del hombre. Y solo cuando llevamos a cabo esta misión de anunciar a Cristo y hacer discípulos, de esa manera es que Dios será glorificado en su iglesia.
Esto es muy importante entenderlo, mis hermanos, porque creo que muchas iglesias han olvidado su misión. La misión de nuestra iglesia y de la iglesia entera, en el pasado, en el presente y en el futuro, es testificar de Cristo a todas las naciones y hacer discípulos. Nosotros veremos en el libro de los Hechos, quienes nos narra los primeros años de la iglesia primitiva, a una iglesia que se ayuda entre sí, a los necesitados en medio del pueblo de Dios, pero ese no es el común denominador en el libro de los Hechos. Lo que sí vamos a ver continuamente en el libro de los Hechos es, y predicaban la palabra en tal lugar, y predicaban, y predicaban, y predicaban, y predicaban, y predicaban. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que su misión principal, que la misión de la iglesia, era dar testimonio al mundo acerca de Jesús, proclamando el evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. Yo ruego al Señor que la iglesia hoy pueda recordar que esa es su misión principal. Y porque habrá momentos en los que tendremos que decir como los apóstoles en Hechos 3, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Dios no le dio a la iglesia una herramienta para solamente proveer alivio temporal a los hombres. Dios le dio un mensaje poderoso a la iglesia que tiene el poder de proveer un alivio eterno al ofrecerles a Jesucristo como el objeto de nuestra satisfacción y de nuestra alegría. Así que es muy importante que tengamos la misión de la iglesia para que de esa manera podamos ver en nuestras iglesias el despliegue del poder de Dios. Aunque esto implique persecución, burlas y rechazos, debemos nosotros llamar a los hombres por medio del arrepentimiento y la fe a vivir bajo el reino de Cristo. Así que ya hemos visto hasta aquí el inicio de la escena. Hemos visto también el poder de Dios increíblemente en medio de la escena, que ni siquiera la persecución, que ni siquiera el encarcelamiento detuvo a nuestro Dios soberano para seguir llevando a cabo sus planes. Y eso sigue pasando hoy. Ni siquiera la maldad de los gobernantes y del mundo detendrá a nuestro Dios. Pero veamos nuestro tercer punto, el interrogatorio del ataque. En este punto ya entramos a los versículos 5 al 7 y vemos cómo la escena se sigue desarrollando y el texto nos dice lo siguiente: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿De qué se trata este interrogatorio? Lo primero que hay que entender es quiénes son los que están realizando este interrogatorio. Estos no eran jueces imparciales. Estos eran jueces corruptos. Estos eran jueces injustos. 71 hombres que conformaban el Sanedrín, el máximo gobierno entre el pueblo de Israel. Obviamente, estos delegaban su autoridad por debajo del Imperio Romano. Pero como les dice, estos son jueces injustos. ¿Por qué digo esto? Porque estos mismos hombres que están juzgando a los apóstoles fueron los mismos hombres que juzgaron a Cristo. Y nosotros sabemos que el juicio de Cristo fue un juicio injusto, un juicio lleno de mentiras. Incluso Pilato no encontró ninguna culpa en Jesús y estos hombres insistieron en que se le asesinara, como lo vimos el domingo pasado. Así que Pedro y Juan sabían qué clase de jueces eran estos. Así que Pedro y Juan tampoco esperaban para ellos un juicio justo. Estos hombres estuvieron en contra de Cristo. Y ahora estos mismos jueces injustos y corruptos, ahora estos mismos jueces que se opusieron a Cristo, estos mismos jueces se están oponiendo a la iglesia de Cristo. Recuerden, aborrecer a la iglesia es aborrecer a Cristo. ¿Y cuál es la acusación que dicen estos hombres? Pues el verso 7 nos los declara. Estos hombres estaban preguntando cuál era la fuente de poder con la que estos discípulos han hecho este milagro. Y esta pregunta, tan corta pero al mismo tiempo tan trascendental, abrió una puerta para que Pedro pudiera llevar a cabo la misión que se le encomendó: testificar del nombre de Cristo. Y es eso lo que nos conduce a nuestro cuarto punto, y aquí nos quedaremos un tiempo más. Y nuestro cuarto punto lleva por título la defensa de Pedro en medio del ataque. Y eso lo tenemos en los versos 8 al 12 de Hechos 4, que dice lo siguiente:
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, ya vaya, Pedro. Te preguntamos en nombre de quién lo hiciste, ya respondiste, pero Pedro no se calla. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Impactante. Lucas quiere destacar aspectos importantes aquí, y lo vamos a analizar. En primer lugar, Lucas nos dice que Pedro habla lleno del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo se manifestó específicamente en que estos discípulos hablaban con denuedo. Este poder se manifestó específicamente en que estos discípulos hablaban sin miedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sin duda alguna es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a ver el cumplimiento de este pasaje en Hechos 4. Dice Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, les está diciendo Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es esto lo que está pasando aquí, mis hermanos? Los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Pedro está siendo testigo de Cristo delante de crueles jueces. Aquí vemos ese cumplimiento incluso de otra de las promesas de Cristo dada en Lucas capítulo 12, versículos 11 al 12. Mira lo que dice la Escritura y cómo cada una de estas promesas se van cumpliendo en estos primeros años de la Iglesia Apostólica mientras ellos están llevando a cabo la Gran Comisión. Dice Lucas 12, 11. Cuando os trajeren a la sinagoga, les dice Jesús, y ante los magistrados y las autoridades, como está sucediendo aquí, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto es impactante. Hermanos míos, ¿por qué tenemos miedo de predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos miedo de confrontar a los hombres en su pecado y predicarles las buenas noticias de salvación? ¿Por qué tenemos miedo? La Biblia nos enseña en Efesios que aquellos que han creído inmediatamente reciben al Espíritu Santo. Tenemos el poder a disposición para hablar la palabra sin temor. Y si no sabemos qué decir, el texto dice: no se preocupen por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo. Y este poder se está manifestando en los líderes de la Iglesia Apostólica, de manera que no tienen miedo de hablar frente a los enemigos de Cristo. Hermano, Pedro se está dirigiendo a los mismos gobernantes que pidieron asesinar a Jesús. Y con mucho respeto, pero al mismo tiempo con la verdad en sus manos, confronta el pecado de estos hombres. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ser llenos por el Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña Efesios 5 y Colosenses 3. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y es eso lo que está pasando en la vida de Pedro. Pero hay otro detalle que nos da Lucas. Dice el verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, subrayen eso, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Hermano, Pedro transforma el posible crimen, por lo cual estos hombres los mandan a la cárcel, y Pedro lo transforma en un acto de misericordia. Pedro les está diciendo: ustedes nos interrogan acerca del beneficio del bien que le hemos hecho a nuestro prójimo, del bien que le hemos hecho a este hombre enfermo. Es como si Pedro les estuviese preguntando: ¿ustedes nos están juzgando por sanar un hombre cojo de nacimiento? ¿Por sanar un hombre que tenía más de 40 años lisiado y sufriendo? ¿Que el pueblo, incluso ustedes, sabían que este hombre estaba en esta condición? ¿Ustedes nos están juzgando por hacerle bien a este hombre? Es increíble lo que está haciendo Pedro aquí. Estos son dos hombres del vulgo
que no habían ido a los seminarios bíblicos de Israel. Estos hombres estaban trastornando el juicio en este momento y estas autoridades civiles no lo iban a permitir. Hermanos, Pedro y Juan se ponen por encima del interrogatorio, ¿se dan cuenta? Es como si estuviesen diciendo que nadie puede juzgarlos por haber ayudado a otro hombre. Estos hombres quieren saber bajo la autoridad de quién los apóstoles han hecho esto. Y Pedro le sigue diciendo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret hemos hecho esto. Esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque Pedro está diciendo que la fuente del poder radica en la persona de Jesucristo. Pedro está diciendo que la fuente del poder de ellos radica en aquella persona que estos hombres odiaban y quisieron hasta lo posible para que lo asesinaran. Hermanos, quizás estamos escuchando esto, pero yo necesito que te imagines la escena. ¿Qué tan relevante sería este mensaje para esta audiencia? Muy relevante, muy impactante, muy chocante. Este es un tipo de mensaje que muchos predicadores cobardes no hablarían hoy. O muchos supuestos pastores se paran ante los gobernantes de este mundo que han hecho atrocidades, que han robado como han querido, y se paran delante de los gobernantes y no son capaces de confrontarles en su pecado y predicarles las buenas nuevas de salvación, sino que les estrechan las manos, haciéndose partícipes de las maldades de muchas de las autoridades de hoy. Lo que hay en la iglesia apostólica es valentía en el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo que hace más fuerte el mensaje de Pedro aquí? Que él dice que lo hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él pudo haber dicho en el nombre de Jesús de Nazaret, pero él añadió la palabra o el nombre Cristo aquí. Y es eso lo que lo hace chocante. ¿Saben por qué? Porque cuando se junta este doble nombre, esto significa cosas sumamente impactantes. En aquel tiempo decir Jesucristo significaba decir que este era Jesús quien había nacido de la Virgen María. Pero que este Jesús que tienen aquí, que había nacido de la Virgen María, era el Mesías, el Cristo, el enviado por el Padre, el ungido por Dios. Aquí Pedro está enfatizando las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pedro está diciendo que Cristo no solo es el Hijo de María, sino que Cristo es el Hijo de Dios, el ungido por Dios, el enviado por Dios. A ese enviado por Dios ustedes asesinaron. Increíble. Y por eso les dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús que ustedes mataron, está diciendo Pedro, Dios lo resucitó. Y una prueba, está diciendo Pedro, de que Cristo resucitó. No que nosotros sacamos el cuerpo como muchos de ellos quisieron inventar, de lo cual nunca se ha hallado prueba. Este Jesús que ustedes mataron resucitó, y una prueba de que Él resucitó, una prueba de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, una prueba de eso es este hombre que por 40 años estuvo postrado, pero ahora está sanado y alabando a Dios. Este hombre es una prueba de que Cristo es real, de que es vivo y que es quien dijo ser, el Hijo de Dios. La sanidad de este hombre y la conversión de estos 5,000 es una prueba de que Jesús de Nazaret está vivo gobernando desde el cielo, como decía un siervo del Señor. Y sigue diciéndoles Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Pedro se está dirigiendo a la nación de Israel, no lo olviden, esta es su audiencia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, así lo llama Pedro a la audiencia, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo refiriéndose a Cristo. Estos jueces, decía alguien, pasaron de convertirse en jueces y ahora, según el discurso de Pedro, pasaron a convertirse en reos. Y es el Espíritu Santo quien lo está haciendo, porque Pedro está hablando de parte y en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro aquí está citando textualmente el Salmo 118, versículo 22 de la versión griega. Pedro aquí les muestra a los líderes del pueblo, a quienes Dios les dio la responsabilidad de edificar espiritualmente la casa de Dios, a la nación de Israel.
Pedro les está diciendo a estos líderes del pueblo que ellos en esa edificación a la cual Dios le dio la responsabilidad de edificar espiritualmente, que en esa edificación ellos, la nación de Israel, rechazaron a una piedra. Consideraron inútil a esa piedra. Pero que esa piedra que ellos consideraron inútil y que rechazaron cuando tuvieron que edificar espiritualmente la casa de Dios, esa piedra, Dios, quien es el principal constructor, quien es el principal arquitecto, la tomó y la puso diciendo, esta es la piedra angular. ¿Y sabes qué significa ser la piedra angular? ¿Cómo lo entendía un israelita en ese tiempo? Esa es la piedra principal, hermanos. Sin esa piedra, un edificio se cae. Así es. Esta piedra es la que sostiene a la iglesia. Esta piedra es Cristo. Es lo que está diciendo Pedro. Y que en el 43, en el versículo 43 de Mateo 21, miren lo que dice Cristo. En Mateo 21, 43 al 44, vamos a escuchar a Cristo hablando igualmente a la nación de Israel. Y miren lo que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, o sea, de la nación de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, a la iglesia. Y dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra, o sea, sobre Cristo, será quebrantado. Y sobre quien esta piedra cayere, o sea, Cristo, le desmenuzará. Y como bien decía un siervo de Dios, y es eso lo que Pedro les está diciendo a la audiencia, arrepiéntanse o serán desmenuzados por esta piedra que es Cristo. Impactante. Pero no termina allí. Pero tiene que decirle algo más a esta audiencia. Y lo vemos en el verso final de nuestro texto, en el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Esto se los está diciendo a los líderes de Israel. ¿Y saben qué relevancia tiene esto? Pues mucha. ¿Saben por qué? Porque los líderes de la nación de Israel, a quienes Pedro se está dirigiendo, confiaban en las buenas obras. Así es. Estos líderes de Israel confiaban en el cumplimiento de la ley para una posible salvación. Y es a estos hombres que confiaban en las obras de la ley como un medio para la salvación, a quienes Pedro les está diciendo, ¿saben qué? No hay otro nombre por el cual puedan ser ustedes salvos, solamente a través de la persona y de la obra de Cristo. Pedro les está diciendo que la salvación no se alcanza por cumplir la ley. La salvación no se alcanza, y escuchen ustedes también, la salvación no se alcanza por hacer buenas obras. Más bien Pedro les dice que la salvación solo se encuentra en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y este texto que leímos nos dice dos cosas. La primera es que todos los hombres necesitan salvación, sin excepción. Y en segundo lugar, este texto o esa frase o este versículo nos enseña que la salvación solo se puede obtener en el Jesús crucificado y resucitado. Este hombre sanado no solo confirma que Jesús puede sanar físicamente, sino que este hombre sanado confirma que solo Jesús puede sanar el alma, que solo Jesús puede reconciliar al hombre con Dios. Por eso me preocupa mucho hoy, en medio de toda esta situación del COVID-19, que muchos cristianos estén haciendo tanto énfasis en el cuidado que se debe tener con el COVID-19, pero no tienen ese mismo cuidado, ese mismo ímpetu, esa misma pasión de llamar a los hombres para lidiar con su mayor enfermedad, que es su pecado. Esto solo demuestra que estamos más preocupados en sostener nuestros cuerpos que en nuestras almas. Y eso debería darnos mucha vergüenza. Pedro les está diciendo a su audiencia
que pueden recorrer todo el mundo si así lo quieren, como lo hace Morgan Freeman, buscando respuestas acerca de Dios y del camino a la salvación. Pueden recorrer todo el mundo si así lo quieren y no encontrarán a otro que pueda otorgarles la salvación. Hermanos míos y amigos que nos escuchan, si tú que nos escuchas, todo aquel que crea lo que Cristo es, todo aquel que crea lo que Cristo hizo, todo aquel que crea en esa verdad tan maravillosa, sus pecados serán perdonados. Sin importar el pecado que sea, será perdonado. Este mensaje, hermanos, debe ser oído en todo lugar. Este mensaje debe ser predicado en las escuelas de nuestro país, en los hogares de nuestro país, en la Asamblea Nacional, en el Tribunal de Justicia, en las industrias, en los barrios, en los caseríos, en las cárceles. Este mensaje tiene que ser predicado en todo lugar. Hermanos, Dios te ha puesto en un lugar clave. Tú no estás en el lugar donde estás por casualidad. Dios te ha puesto allí para que cumplas tu misión, anunciar el Evangelio de Cristo. Recordarle a los hombres que están destituidos de la gloria de Dios, que como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. Que como dice Efesios 2:1, que todos están muertos en sus delitos y pecados. Los hombres deben recordar esto, pero al mismo tiempo darle a los hombres las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley que no podíamos cumplir, quien murió en la cruz, recibiendo toda la ira de Dios y satisfaciendo la justicia del Padre, levantándose entre los muertos, logrando la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y que solo a través de la persona de Cristo, quien es Dios hecho hombre, y solo a través de su obra, creyendo en Él, los hombres pueden ser salvos y sus pecados perdonados. Dios quiera tratar con nosotros esta mañana y recordarnos nuestra misión, la cual debemos llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo, llamando a todos los hombres a vivir bajo el reino de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe.